todos, soy Jaime Andrés Ospina Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Antes de iniciar, quiero hacer la aclaración y la salvedad que hago parte de la fuerza pública y esto es una actividad totalmente académica y no representa el pensamiento personal o el pensamiento de mi institución. El tema que vamos a abordar a continuación está relacionado con la corrupción y un sistema político. En general vamos a responder la pregunta cómo la corrupción electoral puede desafiar el sistema político colombiano. Pero para eso debemos dividir nuestra exposición en una primera parte, que es entender qué es la corrupción y cómo funciona el sistema político colombiano. Basándonos en José Gómez, en su obra Estado y Corrupción, señala que esta es cualquier acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de deberes institucionales de quien procura la realización de los fines de administración y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. A esto nos sumamos a un concepto realizado en un periódico italiano en 2005, Le Rabbi, de nombre Le Clientelisme en Cuestión, en donde expresa que la corrupción es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Este concepto un poco más aterrizado al sistema electoral general. Es decir, la corrupción es cualquier actividad o acción que va en contra de la transparencia. Para Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, en su obra Conceptos Fundamentales de Ciencia Política, expresa que el sistema político es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones que son estables a través de los cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. Si nosotros nos vamos al caso específico de Colombia, Colombia tiene unos actores involucrados dentro de este sistema. Obviamente nosotros como ciudadanos, los partidos y movimientos políticos, la constitución política y la estructura de poder de Estado que se ha dividido entre las tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Para conocer cuál es el impacto de la corrupción en nuestro sistema político, es necesario identificar cuáles son las causantes de esta corrupción. Y con base a eso vamos a tomar diferentes puntos de vista y perspectivas de autores tanto nacionales como internacionales. Empecemos, por ejemplo, en el libro Subnational Electoral Context and Corruption in Mexico, escrito por Brian Fogman, Jonathan Hiske y Scott Debel, en donde ellos señalan que la corrupción nace de la desigualdad, la falta de educación y sobre todo por la falta de control institucional frente al desarrollo de estas actividades que van en contra de la transparencia. Para Andrea Correa, en su libro Incentivos al abstencionismo electoral, responsabiliza la apatía de los colombianos frente a la consecución de estos hechos, es decir, al colombiano le da igual si sale a votar o no, o al colombiano le da igual si le compran o no su voto. También quise tener en cuenta parte del tema frente a lo que escribió nuestra Presidencia de la República en su libro Lucha contra la corrupción electoral y la abstención, en donde ellos responsabilizan el bajo estímulo que hay en los jóvenes hoy en día para participar en las elecciones. Es decir, si nosotros hacemos una visión generalizada, estaría de acuerdo con tres de esos conceptos. El primero, el poco control institucional que existe. No tenemos históricamente unas elecciones donde se vea un efectivo control frente a la corrupción electoral. Y dos, la falta de educación. En Colombia, los colombianos no nos interesa votar. Y a los colombianos, cuando nos invitan a votar, no lo hacen con algún tipo de estímulo, tanto económico como de bienes para poder hacerlo. La tercera y última es el apatismo. Es verdad que nosotros, los colombianos en general, o basándonos en el sistema político colombiano, tenemos una abstención bastante marcada cuando de elecciones se habla. Inclusive en los mecanismos de participación ciudadana de pequeño nivel, como consultas populares, la participación sigue siendo bastante mínima, teniendo en cuenta que son decisiones que van a afectar directamente a lo local. Esos tres factores que elegí o que considero que hacen parte de la corrupción en Colombia o son motivadores de la corrupción en Colombia, tienen una solución. Y es importante que nosotros caigamos en cuenta de esto.
Para esas soluciones me voy a basar en diferentes libros que tienen en común dos puntos. Primero, nombremos a Miguel Ángel Ramírez en su libro Corrupción en Colombia, aspectos básicos para entenderla y combatirla. También tomé bases del libro de Cobb, Security and Defense Studies Review, y además de eso, la transparencia y la corrupción y su impacto en el buen gobierno de Herbas J. Ellos, en sus diferentes obras, nos muestran que la solución está bajo dos conceptos. Primero, la educación como pilar fundamental del interés electoral de las personas en un país. Y segundo, la exigencia a las instituciones de control. En todo sistema político a nivel internacional, incluyendo el colombiano, los estados tienen instituciones en donde basan su revisión electoral. Por ejemplo, en Colombia tenemos la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría. En tema de financiación de campañas también es involucrada la Superintendencia Financiera. Es decir, tenemos infinidad de formas de evitar esa corrupción, especialmente por sus actores principales, que son los partidos y movimientos políticos. Y también para las personas que dejan o venden su propuesta o su voto. Para esto tenemos que unirnos todos a una sola voz en la exigencia de resultados positivos. Por eso, para Ana María Arjona Trujillo, en su obra La corrupción política, una revisión de la literatura, y para Michael Johnson en The Political Consequences of Corruption, la solución está básicamente en los resultados que se le exijan a las instituciones y a la educación. Y por eso quiero finalizar nuestra exposición dando un ejemplo comparativo con cifras oficiales de la Dirección de Inteligencia sobre la corrupción electoral. Es decir, por ejemplo, para las elecciones a Congreso y Presidencia, que es la que están corriendo actualmente en Colombia, en el 2014 no se aperturó ni una sola investigación contra algún candidato o contra algún movimiento o partido político que estuviera en la consecución de delitos electorales en tiempo real. Sí se dieron, pero se dieron luego de que fueron ya elegidos. Mientras que para el 2018 ya llevamos 28 investigaciones entre Policía Nacional y Fiscalía frente a delitos electorales que están cometiendo candidatos en este momento. Muy seguramente, luego de que esta actividad pase y antes de que lleguen las elecciones a presidencia, vamos a tener resultados positivos que van a empezar a exigirle a la gente y a los partidos y movimientos políticos una disminución y una entrada en vigencia de responsabilidad en el tema de la corrupción electoral. El impacto de la corrupción electoral se va a ver solamente en el momento de que desangren o de que malgasten los recursos de Colombia, en que se tomen malas decisiones frente a temas de interés nacional, como lo es la educación, como lo es la economía. Ahí es donde realmente se ve el impacto electoral de la corrupción. Muchas gracias. Buena tarde.